Buenas tardes y bienvenidos a Ética Periodística, el noticiero que toca temas de interés para todos los profesionales de las ciencias de la salud. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para los profesionales de enfermería. Este tema tiene que ver con el Código Deontológico de Enfermería. Es por esto que hemos traído unos invitados muy importantes provenientes de la Universidad de La Sabana, quienes son unos estudiantes, unas estudiantes que nos contarán sus vivencias durante sus sitios de práctica y nos contarán cómo se desenvolvieron ante las situaciones a la luz del Código Deontológico. Quiero que le demos la bienvenida a María del Pilar y a Camila, quienes son estudiantes de enfermería de la Universidad de La Sabana, se encuentran en séptimo semestre y nos van a contar acerca de su historia. Gracias por la invitación, Sofía. Pues como bien lo dijiste, nosotros somos estudiantes de la Universidad de La Sabana de séptimo semestre. Pues estoy con mi compañera Camila el día de hoy y estamos acá para compartirles una experiencia que vivimos durante la práctica en sexto semestre, que el tema central pues fue todo lo que tiene que ver con maternos. Nosotros pues a lo largo de la carrera atravesamos como por distintos temas, distintos grupos de edades, en los que en cada semestre pues el enfoque va cambiando. Entonces, pues como les comenté, el semestre pasado la rotación era sobre los partos, las maternas, los neonatos, y pues allí fue donde nosotros experimentamos lo que les vamos a contar a continuación. Listo, entonces para que se contextualice, nuestra práctica de cuidado de la mujer se dividía en dos. La primera era pues como una parte comunitaria enfocada a la salud pública, y posteriormente íbamos a rotar en un sitio, pues en una institución clínica. Entonces, pues cuando nosotros estábamos en la parte de consulta externa, llegó a la consulta una mujer de 22 años, ella venía de Medellín. Cuando ella ingresó al consultorio, lo que nosotros pudimos evidenciar de inmediato fue que pues ella traía como una cara de tristeza, como de decepción, como que cuando ella nos saludó estaba como un poco molesta. Entonces, pues nosotros obviamente empezamos a entablar la relación terapéutica, hacer las preguntas de, pues sí, de rutina, la anamnesis. Cuando ella sacó la carpeta pues de sus exámenes, de todos los controles que había tenido hasta el momento, los cuales no eran muchos, porque pues posteriormente nos enteramos que ella no estaba pues planeando su embarazo. Ella tenía 2 controles, tenía 13 semanas de embarazo, y para la fecha se había hecho una ecografía, la cual había arrojado un resultado que el bebé venía con una malformación congénita. No le explicaron qué tipo de malformación congénita era, solamente pues estaba como en estudio, y ella había decidido como parar el proceso porque pues no estaba muy entusiasmada con su embarazo y pues tampoco quería como seguir con ese sufrimiento. Bueno, como seguíamos, como enfermeros siempre teníamos que estar controlando pues todos los antecedentes, nutrición de la paciente, el cual evidenciamos que una falta grave de esto era la falta de vitaminas. Es por esto que también pudo contribuir con la malformación congénita de su bebé, en donde ella refería que no quería tenerlo. Entonces pues llegó el momento, lo cual nos dijo como muy discretamente que quería decirnos algo, pero pues no sabía cómo. Entonces ella nos refirió que no quería atender a su bebé, que estaba completamente segura de que no lo quería tener, que pues por la crisis que ya estaba pasando, ya no quería pues abortar. Cuando nos preguntó esto fue algo impactante, por lo que nunca habíamos tenido un paciente que quería interrumpir la vida de otra persona, el cual pues de cierta manera no tenía su culpa. En ese momento se volvió como un ambiente tenso, puesto que ya no sabíamos cómo abarcar de cierta manera el tema, ya que la paciente como con sus fases de tristeza, de dolor, nos demostraba que en verdad quería no tener el bebé y que lo quería pues interrumpir prontamente, puesto que ya con sus condiciones ya no sabía cómo más seguir y era lo mejor para ella y para su salud mental. Wow, definitivamente es una historia muy sorprendente, María del Pilar y Camila. ¿Y cómo hicieron para enfrentar toda esta situación? Bueno, Sofía, como tú bien lo dices, eso fue una situación muy compleja para nosotros que nunca habíamos pues estado como tan de frente con esta realidad. Fue una situación que nos marcó y que en ese momento tuvimos que pedirle a la jefe que nos acompañaba en ese momento con la paciente que nos dejara salir un momento. Obviamente pues todo fue como muy prudente. Nosotras salimos, llamamos a nuestra profesora, le comentamos la situación y le preguntamos que pues cómo era la mejor manera de poder abordar esta situación, porque realmente no sabíamos qué era lo que nosotros teníamos que decir
o qué era de pronto lo que la paciente necesitaba escuchar. Si de pronto podíamos orientarla o si de pronto podíamos hacerla cambiar de opinión o sí, o sea, eran muchas preguntas que nos llegaban y que realmente nosotras no supimos cómo abordar en ese momento. Bueno, cuando nuestra docente se dio cuenta del tema, éramos nosotros 6 estudiantes de práctica, el cual sabía que la profesora no teníamos gran conocimiento frente a este tema. Entonces la investigación fue acerca de la sentencia C-355, que es la interrupción voluntaria del embarazo, en donde esta sentencia abarca pues, las posibles causas donde se pueden abortar y cuáles no. Entonces esto nos dio un gran conocimiento para poder afrontar esta situación, el cual la profesora pues siempre nos inculcaba que debemos estar involucrados a esta situación porque no era ajena a nuestro pues, diario vivir y de igual manera a nuestra formación profesional. Definitivamente esta es una experiencia que nos deja pensando acerca de lo que se puede llegar a enfrentar un enfermero en su diario vivir. Es por esto que también hemos traído a 2 invitados muy importantes. Ellos son expertos en todo el tema de deontología y ética y el código deontológico de enfermería y nos van a ayudar a ahondar un poco más sobre este tema y entenderlo un poco mejor. Bienvenidos Sebastián y Felipe. Buenas tardes, Sofía, muchas gracias por la invitación a tan importante noticiero que ve tanta audiencia en el área de la salud. Mi nombre es Juan Sebastián, soy actualmente partícipe del Tribunal Ético de Enfermería Nacional. ¿En qué consiste este tribunal? Entonces nosotros manejamos todos los temas éticos, morales y deontológicos de nuestra profesión, como pues ya hemos escuchado en el caso anterior de la joven en estado de embarazo, con miles de dilemas éticos hacia el personal médico o enfermeros que son los que más abarcan y abordan estos tipos de casos. Bueno, pero ¿qué leyes abordan todo el tema de ético en enfermería? Ok, bueno, ya todo el tema ético de nuestra profesión la cobijan 2 leyes importantes, la ley 266 y la ley 911, y además de esto existe una sentencia, que es la sentencia C-355 del 2006, que en este caso específico de embarazo o interrupción voluntaria del embarazo es la que más soporte da a este caso. Bueno, ya hablando un poco más de la sentencia C-355 del 2006, que fue estipulada por la Corte Constitucional Colombiana, es una sentencia donde decreta un derecho a toda mujer en edad o etapa reproductiva, donde da la oportunidad de hacer una interrupción voluntaria del embarazo por 3 diferentes circunstancias. La primera de ellas es que el estado de gestación afecte el estado de salud, tanto físico, fisiológico y mental de la mujer. Otra circunstancia es que el bebé, en este caso feto, tenga alguna alteración congénita con malformaciones congénitas que genere que su estado fisiológico no sea viable con la vida. Y la tercera es el caso de abuso sexual, que debe tener un control o un seguimiento con denuncia, demanda y todo lo que esto implica. Bueno, ya con la historia mencionada por las chicas estudiantes de enfermería de la Universidad de La Sabana, la sentencia C-355 cubriría y abarcaría toda esta vivencia de esta madre, ya que cumple con 2 de los acuerdos o condiciones para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Una de ellas sería la malformación congénita, que ya mencionaba en la historia, y otra toda esta afectación psicosocial, mental y fisiológica que presenta la madre al no querer el embarazo, rechazarlo y no estar de acuerdo con la continuidad de este. Pero además de esto, esta sentencia contempla todo el derecho de libertad, autonomía que debe tener una persona colombiana o un paciente para la toma de decisiones. Es muy importante todo el trabajo multidisciplinar que realiza un hospital, un enfermero, médico y demás profesionales para buscar siempre el beneficio tanto de la madre como en este caso del feto, buscando siempre el bienestar del binomio madre-hijo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe Salamanca y al igual que Sebastián, soy un profesional de enfermería y trabajamos en el Tribunal de Ética de Enfermería acá en Colombia. Entonces la dinámica que traemos para ustedes el día de hoy es hacer una comparación entre esta sentencia 355 que ya nos comentó Sebastián y compararla con 2 leyes muy importantes, la cual es la 266 de 1996 y la 911, que sería el Código Deontológico de Enfermería. Entonces vamos a empezar por la ley 266, que es la que pacta o reglamenta el ejercicio de enfermería, su naturaleza, su propósito y unos principios. Entonces, para empezar,
vamos a hablar específicamente de los principios que nos plantea la 266. Entonces, hablando del primero, que sería la integralidad, podríamos hablar que esta sí podría ir a favor de la 355. ¿Por qué? Porque la integralidad plantea que se le debe dar un cuidado holístico e integral a la persona, ya sea en su parte física, psicológica, emocional, personal, psicosocial. Entonces, podemos decir que este principio aportaría a la 755 en la parte en la que nos dice que si la madre no tiene una salud mental o está teniendo problemas psicológicos por culpa del embarazo, podría intervenir su embarazo. Entonces, por este principio podríamos llegar a esa relación. También podemos encontrar un principio, el cual es el de la individualidad, el cual puede ir tanto a favor como en contra, por la siguiente razón. Entonces, el principio de individualidad nos indica que debemos respetar cualquier creencia de la persona y nunca como llegar a una discriminación. Entonces, en ese orden de ideas, si una persona, según sus creencias, está a favor de intervenir su embarazo o hacer el aborto, entonces técnicamente tendríamos que respetarlo. Pero este principio nos dice que estas intervenciones las debemos hacer siempre a favor de la dignidad humana y en un cuidado humanizado. Pero entonces, ¿cómo podemos hablar de cuidado humanizado cuando estamos hablando de intervenir en el desarrollo de una vida fetal? Por último, quiero hacer énfasis en un principio, el cual es el de continuidad, el cual nos plantea que el cuidado de enfermería debe prestarse durante todas las etapas de desarrollo y de la vida. Entonces, yo sé que tanto para Sebastián como para mí, la etapa fetal entraría dentro de este desarrollo de la vida. Por lo tanto, un cuidado nunca sería interrumpir ese desarrollo y permitir pues, la interrupción del aborto en este caso. Ahora, hablando específicamente de la ley 911, nos plantea, es muy chocante ver como lo primero que nos plantea en el artículo número 1 de la ley 911 es el respeto a la vida. Entonces, quiero ser muy puntual en que la vida se ha llegado a plantear como ese momento en el que los dos pronúcleos de los dos cigotos, tanto el hombre como de la mujer, se unen. Ya hablamos de una vida, porque es una célula que está ya predeterminada para llegar a ser un ser vivo, un ser humano. En este momento quiero citar específicamente una parte del artículo 3 de la ley 911. Entonces nos dice que el actuar de enfermería implica un juicio de valor y un proceso dinámico y participativo para identificar y dar prioridad a las necesidades y decidir el plan de cuidado de enfermería con el propósito de promover la vida, prevenir la enfermedad, intervenir el tratamiento, en la rehabilitación y dar cuidado paliativo con el fin de desarrollar en lo posible las potencialidades individuales y colectivas. Entonces, como vemos acá, principalmente nos plantea la promoción de la vida. Entonces, este también sería una parte que iría en contra de esta sentencia, la C355. Por otro lado, también nos habla de hacer un juicio de valor frente a los cuidados que nosotros vayamos a prestar. Entonces, es acá donde podemos llegar a encontrarnos con eventualidades donde las pacientes sencillamente por su corta edad o por diferentes situaciones deciden que no quieren llevar a cabo su embarazo y de cierta forma consiguen un diagnóstico psiquiátrico con el cual pueden basarse para que en un centro médico les hagan su intervención del embarazo. Entonces aquí es donde uno como enfermero uno tiene que llegar a decir, bueno, este diagnóstico que me está planteando, si está bien diagnosticada y si está moralmente bien que en este caso yo interrumpa la vida de un feto. El artículo 39 de la ley 911 se plantea que el Tribunal Ético de Enfermería está en la obligación de analizar y seguirle un proceso a los profesionales que de pronto han tenido alguna situación, no sé, polémica en sus servicios. Entonces, el tribunal tiene la autoridad para juzgar e incluso dictar algunas sentencias frente a lo sucedido. Entonces, en este caso, en el que ya vimos, podemos ver que exactamente
la paciente podría hacer una interrupción voluntaria del embarazo porque la malformación en su bebé podría impedir pues la vida. Entonces en este caso es claro y la ley lo cobija hacer una intervención voluntaria del embarazo, pero pues si en dado caso el profesional está totalmente en contra de este tipo de acciones o actitudes y se niega a hacerlo, podría entrar a un proceso porque él estaría en contra de un derecho pues de este paciente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados por hablarnos de este tema tan importante y gracias a todos ustedes por sintonizarnos en nuestro noticiero Ética Periodística. Los esperamos en una nueva edición.